Después de pasar 16 años en el corredor de la muerte, Kevin Ray Underwood fue ejecutado por inyección letal. Pero, ¿qué hizo para acabar en el corredor de la muerte? Debido a la naturaleza de este caso, se recomienda discreción al espectador. Todas las descripciones son reales y han sido tratadas con sensibilidad. Últimamente, Kevin había estado consumido por una oscura y obsesiva fantasía. Una que iba mucho más allá de simples pensamientos violentos. Quería secuestrar a alguien, agredirlo sexualmente, matarlo, comerse su carne y luego hacer desaparecer el cuerpo. Y en su mente, Jamie Rose Bolin era el objetivo perfecto. En 2006, Jamie dividía su tiempo entre dos hogares. Sus padres se habían separado un par de años antes y vivía bajo un acuerdo de custodia compartida. Esa primavera, se quedaba con su padre, Curtis Bolin, un trabajador mecánico de autos en Purcell, Oklahoma, un tranquilo pueblo al sur de la ciudad de Oklahoma. Pero mientras la vida seguía para Jamie, Kevin Underwood ya se estaba hundiendo más en su propio mundo. 2 años antes, en 2004, había comenzado a pensar en matar. Y no solo fantaseaba, lo escribía todo. En su computadora, Kevin lo documentó todo. Escribió con detalles perturbadores sobre secuestrar a alguien, torturarlo, clavarle agujas en los ojos y despedazar el cuerpo como un carnicero en un matadero. Describía cocinar los restos, comerse la carne y encontrar formas de deshacerse de lo que quedara. Huesos, órganos, todo. Y por un tiempo, esos pensamientos enfermizos se quedaron en la pantalla. Pero eventualmente decidió hacerlo realidad. Tanto en sus escritos privados como más tarde en confesiones a la policía, Kevin dejó algo aterradoramente claro. Quería que gran parte ocurriera mientras su víctima aún estuviera viva. Y en 2006 la eligió a ella. Jamie. No fue un impulso repentino. Lo había estado planeando durante meses. En su mente ya había jugado el escenario. Cómo la atraería, qué haría una vez que estuviera dentro y cómo terminaría todo. Durante esos meses, trabajó duro para parecer inofensivo. Solo una cara simpática en el pasillo. El tipo de vecino que saluda con la mano y no llama la atención. Y funcionó. Especialmente con los niños. Una tarde, se paró en la puerta de su apartamento con su mascota, una rata. Jamie, de apenas 10 años y con amor por los animales, se detuvo al verla y preguntó si podía acariciarla. Y Kevin sonrió y dijo que sí. A partir de ahí se convirtió en rutina. A veces su puerta estaba abierta y él se sentaba en la sala con la rata cerca. Jamie entraba, conversaba y reía con los pequeños movimientos del animal. Kevin la hacía sentir bienvenida, segura incluso. Ponía Bob Esponja, su programa favorito, y ella se acomodaba un rato antes de volver a casa. Comenzó a pasar más seguido, quedándose cada vez un poco más. Pero Kevin tenía un plan, uno oscuro, y Jamie no tenía idea. Él ya la había elegido. Ella era la que había estado esperando, y solo necesitaba el momento adecuado. Y el 12 de abril de 2006, decidió que había llegado. Jamie fue a la escuela como siempre, pero planeaba pasar por la biblioteca después. Primero, sin embargo, regresó a casa para cambiarse de ropa. Kevin había esperado atraparla antes de que llegara a su puerta, para que pareciera que había desaparecido en el camino de regreso de la escuela. Pero perdió su oportunidad. Y ahora, con su ropa cambiada, cualquiera sabría que había estado en casa. Aún así, no le importó. Había esperado lo suficiente. Y seguiría adelante de todos modos. Cuando volvió a pasar por su puerta, Jamie preguntó si podía entrar a acariciar a la rata. Kevin dijo que sí. Ella entró, se arrodilló junto al animal y extendió la mano. Pero mientras ella se concentraba en la rata, él se acercó por detrás. Entonces tomó una pesada tabla de cortar de madera y la bajó sobre su cabeza, fuerte, esperando dejarla inconsciente. Pero Jamie no se quedó callada, gritó, y el sonido llenó la habitación. Así que él la golpeó otra vez, y otra. Entre sollozos, ella comenzó a repetir, «Lo siento, lo siento, lo siento». Un ruego aterrorizado de alguien que no entendía qué había hecho mal. Intentó correr, en pánico y desorientada. Pero Kevin se abalanzó sobre ella, la derribó al suelo y la inmovilizó.
Luego se sentó sobre su pecho y presionó su mano contra su rostro, manteniéndola allí hasta que todo terminó. Pero no fue rápido. Kevin luego le dijo a los investigadores que tardó entre 15 y 20 minutos antes de que Jamie finalmente dejara de moverse. Después, salió y metió la bicicleta de Jamie desde donde la había dejado. Pero al verla, algo le hizo clic. La bicicleta, pensó, sería más difícil de deshacerse que del cuerpo. Así que la desarmó pieza por pieza y la escondió bajo su cama. Eso podía esperar. Kevin estaba frustrado, incluso decepcionado. El plan que había construido en su mente ya se estaba desmoronando. Jamie había muerto demasiado pronto, antes de que pudiera hacer todo lo que había imaginado. Pero eso no lo detuvo. Aunque ya no estaba viva, siguió adelante de todos modos. Actuó el resto de su fantasía tal como lo había imaginado. Intentó violar su cuerpo, pero no pudo. Frustrado de nuevo, la arrastró al baño e intentó decapitarla con un cuchillo. Pero tampoco funcionó. Más tarde dijo a los investigadores que había querido poner su cabeza en un escritorio para que pudiera como mirarme. También había planeado dormir junto a su cadáver, violarlo durante un par de días y luego cocinar y comerse partes de él. Pero las cosas resultaron un poco distintas a lo planeado. Al final, envolvió a Jamie en plástico, la metió en un gran contenedor de almacenamiento, lo selló y lo escondió en su armario. Mientras tanto, el padre de Jamie, Curtis Bolin, llegó a casa y notó que ella no estaba. No dudó y llamó a la policía de inmediato. La búsqueda comenzó rápido. Oficiales, bomberos y decenas de vecinos recorrieron la zona, revisando zanjas, campos y estacionamientos. Y cuando al día siguiente aún no había señales de ella, el FBI intervino, enviando más de 2 docenas de agentes para ayudar. Entonces, una vecina se presentó. Había visto a Jamie con un joven del mismo complejo de apartamentos, pero nadie sabía quién era. Para el 14 de abril, 2 días después de que Jamie desapareciera, la policía había establecido retenes cerca de su complejo de apartamentos, deteniendo autos e interrogando conductores con la esperanza de conseguir una pista. En uno de esos controles, el agente del FBI, Craig Overby, detuvo una camioneta. Al volante estaba el padre de Kevin, y sentado en silencio en el asiento del pasajero estaba el propio Kevin. El padre de Kevin mencionó que habían escuchado sobre la niña desaparecida, y luego añadió, casi como si nada, que Kevin en realidad vivía justo al lado de ella. Ese detalle llamó de inmediato la atención de Craig. Le preguntó a Kevin si estaría dispuesto a entrar en el coche patrulla para una rápida conversación. Kevin aceptó, pero una vez que la puerta se cerró, las cosas que dijo empezaron a levantar serias señales de alarma. Cuando Craig le preguntó si había visto a Jamie ese miércoles por la tarde después de la escuela, Kevin dijo que sí, brevemente, cuando ella se alejaba en bicicleta del complejo de apartamentos. Y eso lo convertía posiblemente en la última persona conocida en verla con vida. Así que los oficiales le pidieron que bajara a la estación para una entrevista formal, y Kevin aceptó otra vez. Pero las señales de alarma siguieron llegando. Todos los demás que habían visto a Jamie ese día describieron la misma ropa, la que usó en la escuela. Pero Kevin dio una descripción completamente distinta. Más extraño aún, afirmaba haberla visto solo de reojo mientras se marchaba, y sin embargo pudo recordar, con detalle perfecto, exactamente lo que llevaba puesto, de pies a cabeza. Al terminar la entrevista, los agentes del FBI le ofrecieron llevarlo a casa. Pero una vez que llegaron al complejo de apartamentos, le preguntaron si podían registrar su vivienda. Y Kevin dijo que sí. Temía que sería sospechoso negarse, y solo esperaba que no encontraran lo que había escondido. Para las 5 de la tarde, ya estaban dentro de su pequeño y desordenado apartamento, y en el armario encontraron un gran contenedor de plástico, con la tapa sellada con cinta adhesiva. Kevin afirmó que estaba lleno de cómics y que la cinta era para mantener la humedad afuera. Pero cuando Craig retiró una franja y levantó un poco la tapa, se quedó helado. Dentro, justo bajo la superficie, había una pequeña camiseta, exactamente como la que Kevin había descrito que Jamie llevaba el día en que desapareció. Craig no vio ningún cómic, y cuando lo mencionó en voz alta, Kevin no dudó. «Adelante, arrésteme»,
dijo, frío y calmado. Craig lo miró fijamente. ¿Dónde está ella? Kevin lo miró a los ojos. Está ahí. La golpeé y la hice pedazos. Las palabras parecían vaciar el aire de la habitación. Kevin comenzó a temblar, respirando rápido y entrecortado. Luego dijo, voy a arder en el infierno. El cuerpo de Jamie fue llevado a la oficina del médico forense, donde la autopsia comenzó bajo luces fluorescentes frías. Cada moretón, corte y marca contaba parte de la historia, una que Kevin ya había confesado. Había fuertes hematomas en la parte posterior de su cabeza, coincidiendo con el relato de Kevin sobre los golpes con la tabla de cortar de madera. Y en sus ojos, diminutas manchas rojas, llamadas petequias, revelaban la presión aterradora que había cortado su respiración. A lo largo de sus mejillas había marcas tenues y curvas, del tamaño y forma consistentes con una mano presionada contra su rostro. Pero la peor herida no podía pasarse por alto. Una profunda y abierta herida en el cuello, exactamente como Kevin había descrito. El forense también encontró daños en el área genital de Jamie, incluyendo desgarros tan severos que no dejaban ninguna duda sobre la violencia que había soportado. Pero hubo una pregunta que no pudo responderse: si Jamie seguía viva o incluso consciente durante esos últimos momentos. Al final, la causa oficial de muerte se registró como asfixia. Más tarde, Kevin dio una confesión completa. Les dijo a los investigadores que había pasado meses planeando el asesinato, impulsado por fantasías oscuras que incluían sexo e incluso canibalismo. Pero también afirmó que, llegado el momento, no comió ninguna parte del cuerpo de Jamie, porque se sintió asqueado de sí mismo. También dijo que eligió a Jamie simplemente porque era fácil acceder a ella. En el año 2008, Kevin fue a juicio, y desde el principio nunca luchó realmente contra las pruebas en su contra. No admitió directamente haberla matado, pero tampoco lo negó. Incluso su propio abogado le dijo al jurado que probablemente lo declararían culpable, y que el verdadero objetivo era solo mantenerlo fuera del corredor de la muerte. El caso de la fiscalía fue abrumador. Los jurados vieron la entrevista del FBI donde Kevin, calmado y casi con tono indiferente, confesaba todo lo que había hecho. Leyeron la transcripción impresa. Escucharon cómo cada paso del crimen había ocurrido, en sus propias palabras. Cuando llegó el momento de decidir su sentencia, el mismo jurado tuvo que preguntarse si había alguna razón para perdonarle la vida. Los fiscales señalaron dos factores agravantes: que el asesinato fue especialmente atroz, espantoso o cruel, y que Kevin seguiría representando un peligro para la sociedad. Al final, el jurado estuvo de acuerdo en uno. Dictaminaron que lo que Kevin le hizo a Jamie fue tan horrible que cumplía con el estándar de Oklahoma de especialmente atroz, espantoso o cruel. No encontraron probada la amenaza continua, pero eso no cambió el resultado. Su equipo de defensa intentó humanizarlo. Llamaron a familiares, amigos y expertos en salud mental para hablar sobre la vida de Kevin, sus problemas y su estado psicológico. Pero cuando el jurado puso todo en la balanza, el horror de lo que había hecho frente a cualquier razón para mostrar misericordia, no dudaron. Les tomó solo 23 minutos declararlo culpable de asesinato en primer grado. Y cuando llegó el momento de la sentencia, su decisión fue unánime. Cada jurado recomendó la pena de muerte. Y más tarde, el 3 de abril de 2008, el juez lo hizo oficial. Kevin fue condenado a muerte. En su audiencia de clemencia el 13 de diciembre de 2024, Kevin no mostró remordimiento ni pidió perdón. En cambio, dijo que esperaba un más allá donde cada fantasía se hace realidad. Le dijo a la Junta: si quieres torturar a tu acosador de la infancia, puedes hacerlo. Luego añadió algo aún más inquietante. Básicamente, mi esperanza es que haya sexo en el cielo y pueda entregarme a todas mis fantasías sexuales. En su escrito a la Junta de Libertad Condicional, la oficina del fiscal general de Oklahoma lo resumió de manera sencilla. Verdaderamente, los crímenes de Underwood representan lo peor de lo peor de lo peor, y luego lo respaldaron. Dijeron que el asesinato de Jamie no fue impulsivo, fue planeado durante meses, alimentado por la obsesión de Kevin con fantasías violentas.
Los fiscales señalaron los pinchos de barbacoa que había comprado, supuestamente con la intención de torturar. También mostraron una foto de una cabeza de muñeca Barbie atravesada con agujas. Y cuando le preguntaron por qué lo había hecho, Kevin simplemente respondió: más o menos ilustra lo que estaba en mi fantasía. La hermana de Jamie, Lori Pate, se dirigió directamente a Kevin en la audiencia. «Me mostraste a los 14 años que los monstruos no son solo algo inventado en los cuentos», escribió. «Usan nuestra misma ropa y caminan en nuestras mismas calles». Ella pidió a la Junta que no concediera clemencia. «Tú, Kevin Underwood, no mereces clemencia», dijo. «Nosotros, como familia, merecemos cierre. Que el monstruo que terminó con una vida preciosa ya no pueda caminar por esta tierra ni lastimar a otros, sino que sufra en los fuegos eternos». Los abogados de Kevin argumentaron lo contrario. Dijeron que esto no se trataba de maldad, sino de una enfermedad mental no tratada. Antes de su juicio, Kevin fue diagnosticado con trastorno esquizotípico de la personalidad, y para su apelación, fue rediagnosticado con síndrome de Asperger, lo que significa que estaba dentro del espectro. Sus abogados describieron años de abuso, aislamiento social y una adicción a la pornografía. No negaron el horror, pero pidieron a la Junta que considerara que Kevin no tenía antecedentes criminales y que esto fue el acto de alguien profundamente enfermo, no de un Ted Bundy en potencia. Y en su carta a la Junta dijeron: después de una vida de abusos, Kevin se dio cuenta de que se estaba desmoronando, pero no pudo encontrar ayuda. Finalmente Kevin se quebró y decidió actuar sobre sus peores fantasías, desarrolladas por pasar la mayor parte de su vida en lo peor del Internet. Pero no cambió nada. La Junta negó la clemencia con un voto unánime de 3-0, y la fecha de ejecución se mantuvo: 19 de diciembre de 2024, el día del 45º cumpleaños de Kevin. Esa mañana, comió una gran última comida. Pidió un filete empanizado al estilo sureño, puré de papas con salsa, una hamburguesa con queso, papas fritas, frijoles pintos, un panecillo caliente y un refresco. Pero cuando se acercaba su momento final, rompió en llanto. La decisión de ejecutarme en mi cumpleaños y 6 días antes de Navidad fue algo innecesariamente cruel para mi familia, dijo. Pero lo siento mucho por lo que hice y desearía poder revertirlo. El proceso de ejecución comenzó a las 10:04 de la mañana. Giró la cabeza y miró hacia su equipo legal y su familia, incluyendo a su madre. Su respiración se entrecortó solo una vez, y luego cerró los ojos lentamente. Para las 10:09, un médico entró en la cámara. Le sacudió el hombro un par de veces y confirmó que estaba inconsciente. 5 minutos después, a las 10:14, fue declarado muerto. Kevin Ray Underwood tenía 45 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.